Bueno, gurises, ¿cómo les va? ¿Estamos grabando? Sí, perfecto. Puse un compilado de rock internacional 70, 80 y 90. He tenido problemas con los programas para poder grabar. Y bueno, vayamos avanzando, ¿sí? A ver si lo podemos hacer en media hora esto. Vamos a la unidad número 2, que habla de demanda. Vamos a ver qué tenemos en el programa. El funcionamiento del sistema de economía de mercado, el mercado, la demanda, la oferta y el equilibrio, las curvas de demanda y de oferta, el equilibrio de mercado, factores subyacentes a la curva de demanda y a la oferta, desplazamientos sobre la curva de demanda y oferta, desplazamientos de una curva y movimiento a lo largo de ella, respuestas del mercado al qué, cómo y para quién, la estructura del mercado, los mercados de competencia perfecta. Vamos a ver si lo podemos completar a esto en el plazo de 40 minutos. Llevamos un minuto. ¿Qué es un mercado? Un mercado, como bien dice Monchon y Becker, es toda institución social en la cual los bienes y servicios, así como los factores productivos, se intercambian libremente. Cuando el intercambio se utiliza, el dinero, existen dos tipos de agentes bien diferenciados: los compradores y los vendedores. En los mercados de productos es típico distinguir entre consumidores o compradores, y el mercado de un producto está formado por todos los compradores y vendedores de ese producto. Bueno, vamos a pasar un poco a la síntesis de la filmina. Comúnmente nosotros conocemos al mercado como esa institución que no es una institución que tenga forma, digamos, sino que es un tanto abstracta, donde coinciden, donde convergen compradores y vendedores, ¿sí? Suele utilizarse en la jerga de la economía el nombre de mercado para denominar al poder económico de alguna forma, para denominar a las grandes empresas que son las que forman parte de ese conglomerado de poder que muchas veces está en disputa con el Estado, ¿sí? Como es lo que vamos a analizar, y ya hemos tirado algunas líneas con los economistas que hemos citado a través de las redes en estos días. Así que la definición tradicional de mercado es ese, es el espacio, el ámbito donde convergen compradores y vendedores, ¿sí? Tenemos que hablar de precios en el mercado. El precio absoluto de un bien es su relación de cambio por dinero. Esto es el número de unidades monetarias que necesitan para obtener a cambio una unidad del bien. El precio relativo de un bien es su precio en unidades de otro, ¿sí? Cuando ponemos en comparación el precio del bien que nosotros queremos o del servicio y lo comparamos con otros bienes o servicios. Y el precio absoluto es su relación de cambio por dinero, específicamente de un bien en particular. Controlamos el tiempo. Quiero evitar que no se elimine la grabación. Precios bajos estimulan el consumo y desaniman la producción, según Monchon y Becker, mientras que los precios altos tienden a reducir el consumo y estimulan la producción. Ese estimula la producción, yo lo pondría sujeto a debate, ¿sí? Eso es lo rico que tienen las clases, de poder intercambiar e inclusive poder discutir a ciertos autores en algunas terminologías, en algunas maneras de pensar. Los precios actúan como el mecanismo equilibrador del mercado, según Monchon y Becker. Seguimos. Pregunta de examen hasta ahora, la definición de mercado, qué tipos de mercados existen. Tipos de mercado. Si en un mercado existen muchos vendedores y muchos compradores, es muy probable que nadie por sus propios medios tenga capacidad para imponer y manipular el precio. En este caso diremos que se trata de un mercado competitivo. Si sucede lo contrario y hay muy pocos vendedores o incluso uno solo,
existirán grandes posibilidades de que estos o pongan a su el precio a su conveniencia. En este caso estaremos ante un mercado de competencia imperfecta. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? En uno suelen haber muchos vendedores y muchos compradores. Es un escenario ideal que generalmente en la práctica no se da. Ese tipo de mercado se llama mercado de competencia perfecto, mercado competitivo. Y el mercado donde existen pocos vendedores, o inclusive en algunos casos un solo vendedor, que generalmente se denomina monopolio, es un mercado de competencia imperfecta, ¿sí? Uno de los grandes problemas que tenemos en la Argentina justamente es ese, el tema de tener concentrada la producción, como ocurre muchas veces en los alimentos. Yo creo que ya se los hice mención y si no se los voy a volver a comentar. El tema de Gregorio Pérez Compán, que es el dueño de Molinos Río de la Plata, es uno de los empresarios más ricos de la Argentina, entre los 5 más importantes, y es uno de los sectores que ha venido concentrando el poder de la industria alimentaria, es decir, ha hecho cada vez más cerrado el circuito, con lo cual al concentrar el poder ellos pueden tomar decisiones y fijar precios con un volumen de negociación que es difícil de regular, ¿sí? Por eso es ahí donde se requiere un Estado presente que regule ese tipo de comportamientos de esos empresarios. ¿Qué es lo que hacen esos empresarios? Cuando ustedes como alumnos o alumnas le aumentan el paquete de salchicha, de arroz, de fideo, simplemente cualquier alimento habitual, aceite, esa apropiación de riqueza por el incremento de valor, hay algún sector de la economía que se la queda. En este caso es Pérez Compán. Lo digo como un ejemplo práctico, después hay que desmenuzar un poco lo que es el funcionamiento de la industria, ¿sí? De la industria alimentaria. La demanda. Bien. No sé qué entienden ustedes por demanda. La demanda es la compra y la oferta es la venta, ¿sí? Para pasarlo en modo sencillo. La demanda es el consumo y algunos elementos más. A las cantidades según la definición de Mochoni Becker, a las cantidades de un bien que los consumidores deseen y puedan comprar las denominamos demanda de dicho bien. Demandar significa estar dispuesto a comprar, mientras que comprar es efectuar realmente la adquisición, ¿sí? ¿Se entiende un poco cuál es la diferenciación? Así la demanda refleja una intención y la compra constituye una acción. Un agente demanda un bien cuando lo desea y además posee los recursos necesarios para adquirirlo. Está sonando Modern Talking, que es una banda alemana de la década del 80 que impresionante lo que era. Yo era chico en la década del 90, no en el 80, pero siempre estuve muy ligado a la música. No tiene nada que ver el tema con eso, pero bueno, ahí vamos leyendo un poco de demanda, ¿sí? Tienen que vincular ustedes, los que nunca han tenido economía en el colegio secundario, que la demanda está vinculada con la compra y haciendo esa diferenciación de que demandar es estar dispuesto a comprar y comprar es cuando realizo propiamente la adquisición del producto o del servicio que quiero comprar. Seguimos entonces. Ahí está, cantidad demandada. La cantidad demandada es la cantidad de un bien que los compradores quieren y pueden comprar. La demanda del mercado es la suma de las demandas individuales de un determinado bien o servicio. La ley de la demanda se refiere a la relación inversa existente entre el precio de un bien y la cantidad demandada, en el sentido que al aumentar el precio disminuye la cantidad demandada y lo contrario ocurre cuando se reduce el precio. A ver, no tenemos acá el gráfico. Tendría que haberlo puesto. En el eje de abscisas, es el eje que está en forma vertical, siempre se grafica el precio. En el eje de ordenadas, se grafica la cantidad, ¿sí? Y ahí hacemos las diferentes combinaciones. Ahora vamos a ver gráficos más adelante. De precio y de cantidad. Y llega un momento que hay un precio de equilibrio que es el que establece el equilibrio del mercado entre la oferta y la demanda.
tenemos algunos efectos distintos que influyen en la demanda, que son los siguientes. El efecto sustitución, que muestra la incidencia de un cambio en los precios relativos y nos dice que cuando aumenta el precio de un bien o servicio, como los hoteles, la cantidad demandada de ese bien se reduce, pues su consumo se sustituye por otros bienes. ¿Sí? El efecto sustitución se da en este caso cuando aumentan ciertos bienes o servicios a los cuales yo estoy habituado a consumir, y en este caso debo elegir otros bienes o servicios. ¿Aumentan o disminuyen? En este caso el ejemplo más claro es cuando aumentan, ¿no? Si aumentan me voy a otra cosa. El efecto ingreso refleja la incidencia de un cambio en el ingreso real de los consumidores. De modo que al aumentar, por ejemplo, el precio de los discos compactos, estos ejemplos que tiene el libro son bastante pasados de contexto. El ingreso real se reduce y el consumidor podrá comprar una menor cantidad de todos los bienes, incluido aquel cuyo precio se ha incrementado. Con palabras de ustedes y nuestras, el efecto ingreso implica una relación directamente proporcional. Aumenta el ingreso, tengo mayor capacidad de compra; me disminuye el ingreso, tengo menor capacidad de compra. El hecho de que la curva de demanda sea creciente, ¿sí? La curva de demanda, es decir, que exista una relación inversa entre el precio del bien y la cantidad demandada. Ahora lo vamos a ver y lo vamos a reiterar a esto. A medida que aumenta el precio, disminuye la cantidad. Puede explicarse por dos motivos: por el efecto sustitución y el efecto ingreso. Esos dos efectos que vimos anteriormente explican el efecto, explican el comportamiento de la curva de demanda. Esto es pregunta de examen. ¿Cuáles son los efectos que tienen incidencia en la curva de demanda? ¿Por qué la curva de demanda es creciente? Bueno, vamos a ver los componentes que tiene la demanda. Cuando decimos que la cantidad demandada de un bien se ve influida o es en función de el precio de un bien, los ingresos, ¿sí?, los precios de los otros bienes, los gustos o el tamaño del mercado. Acá suele ocurrir, a ver, esto es básico. Para la economía, ustedes esto tienen que saberlo. ¿Cuáles son los elementos y las variables que componen la demanda y cuáles son los que componen la oferta? Pero más que saberlo de memoria, lo que tienen que saber es cómo inciden, ¿no? Entonces ahora vamos a ver cuál es ese comportamiento. ¿Cuántos minutos vamos? 13. ¿Lo iremos a terminar en el doble de tiempo? Veremos. Bien. Vamos. El ingreso de los consumidores. El análisis de los cambios en la demanda, vieron que el ingreso de los consumidores tiene que ver con una de las características de cómo es este. Uno de los componentes que integran la función de demanda. El análisis de los cambios en la demanda, cuando se altera el ingreso, no solo ilustra el desplazamiento de la curva de demanda, sino que permite clasificar a los bienes en normales o inferiores. El bien normal, al aumentar el ingreso de los consumidores, la cantidad demandada a cada uno de los precios se incrementa, ¿sí? Es el bien que yo estoy habituado a comprar. El bien inferior, al aumentar el ingreso de los consumidores, la cantidad demandada a cada uno de los precios disminuye, porque si aumenta el ingreso tiendo a comprar otro tipo de bienes, ¿sí? Pero el comportamiento general hacia la demanda es un comportamiento directamente proporcional. Aumenta el ingreso, aumenta la demanda. El ejemplo de bienes inferiores son los alimentos de baja calidad. En una época, y en las épocas de crisis, suelen las grandes marcas establecer alimentos que tengan que ver con segundas y terceras marcas. Por ejemplo, la yerba, los cigarrillos, que no es un alimento, pero me acordé en la crisis del 2001.
las salchichas, la mayoría de los productos alimenticios tienen al menos segundas marcas que son variantes para otro tipo de público, otro tipo de poder adquisitivo. Otra de las variables, los precios de los bienes relacionados, ¿sí? Los bienes relacionados con el bien en cuestión que yo estoy en condiciones o quiero comprar. Bueno, bienes complementarios. Al aumentar el precio de uno de ellos, se reduce la cantidad del otro, ¿sí? Cualquiera sea el precio. Los bienes sustitutos, al aumentar el precio de uno de ellos, la cantidad demandada del otro se incrementa, cualquiera sea el precio. Tengan en cuenta estas movidas. Los bienes independientes, y vean bien las características en el libro de Monchón, después que yo le voy a pasar, en el capítulo 2 hay muchísima información al respecto, con muchos datos, con muchos ejemplos. Los bienes independientes no guardan ninguna relación entre sí, de modo que la variación del precio de uno de ellos no afecta la cantidad demandada del otro. O sea que la variable de los precios de los otros bienes en relación con la función de demanda tienen ciertas consideraciones en virtud de qué tipo de bienes son, si son bienes complementarios o bienes sustitutos. Los gustos o preferencias de los consumidores y el tamaño del mercado son las variables que estarían faltando, ¿no? Ahí vamos a ver ahora la curva de demanda. Los gustos o preferencias probablemente sean el factor determinante más evidente de la demanda. Pues lo general demandamos aquello que nos gusta, ¿sí? Ojalá pudiéramos comprar siempre lo que nos gusta. Generalmente no nos alcanza la mayoría de las personas. Pero bueno, es la situación que nos toca vivir. Ojalá se pueda modificar, alterar en términos positivos, ¿no? Y el tamaño del mercado y otros factores. Además de los factores citados, hay otros elementos que inciden sobre la demanda, entre ellos el tamaño del mercado y las expectativas. Con respecto al primero, la demanda de un determinado bien en un país que tiene el doble de población que otro será significativamente mayor. Acá tiene muchísima incidencia el desarrollo. No es lo mismo cómo incide un mercado de la ciudad de Paraná con un mercado de la capital federal. Tiene que ver el desarrollo geográfico y cómo está compuesto, digamos, ese mercado en cuanto a su tamaño. No sé si soy un poco claro o no soy para nada claro. Pero a medida que el tamaño sea más grande, generalmente la incidencia sobre la demanda y las expectativas que se van a generar van a ser más complicadas, ¿sí? Ahora vamos a ver ejemplos concretos para que vayan quedando las cosas más claras. Curva de demanda, ¿no? Es lo que hablábamos recién. Tenemos en el eje este es el eje de abscisas, este es el eje de coordenadas. Tenemos precio, tenemos cantidad. Todas estas son combinaciones de precio-cantidad. A medida que el precio disminuye, las cantidades van aumentando. Esta es la relación básica de la demanda. Ahí tienen la línea de cómo es el funcionamiento. Ahí está la representación gráfica de la demanda. Representa una relación inversa entre el precio y la cantidad. Tiene pendiente negativa. Que no se confunda esa pendiente negativa con los efectos de sustitución y de ingreso que vimos, ¿sí? Por las dudas. Curva de demanda. Esto es más o menos una extensión a lo que habíamos visto anteriormente. El cambio de un precio, partimos de un punto A, si pasamos al precio B, va a aumentar la cantidad demandada, ¿sí? Aumento de la demanda, disminución de la demanda. Tenemos las representaciones gráficas.
Si aumenta la demanda, nos vamos a trasladar hacia la derecha. Si disminuye la demanda, nos vamos a trasladar a la izquierda desde un punto 0. Un punto 1, de demanda 1 sería en este caso. Acá tenemos varios ejemplos concretos. Desplazamientos de la curva de demanda. Disminuye el precio de un bien complementario. ¿Sí? Si disminuye el precio de un bien complementario, la demanda va a aumentar y se traslada hacia la derecha. Si disminuye el precio de un bien sustituto, la demanda va a disminuir y se traslada hacia la izquierda. Si hay aumento de la renta, aumenta el ingreso, aumenta la demanda, hay un desplazamiento de la curva hacia la derecha. Si hay aumento de la renta del bien inferior, a esto no lo vean, porque el comportamiento general es este, ¿sí? Aumento de la renta, aumenta la demanda. Ya el bien inferior es distinto, a ver, significa que es un bien que yo compro cuando estoy pobre, digamos. Si tengo un mango más, no lo voy a comprar más y voy a comprar otros bienes mejores. Entonces ahí disminuye, pero es un comportamiento que no es habitual. O quizás sí es habitual en épocas de crisis. Aumento de la población, o sea, aumenta por una cuestión lógica, va a haber más compradores, ¿no? La demanda se traslada hacia la derecha. Expectativa de aumento de la renta, la demanda se traslada hacia la derecha. Expectativa de disminución de la renta, la demanda se traslada hacia la izquierda porque disminuye. Gusto a favor del bien, aumenta la demanda, ¿sí? Vamos a la oferta. De demanda, que básicamente tienen que saber cuál es la definición, cuáles son las variables que la componen y cómo incide, digamos. Creo que con esa información que dimos, más o menos, pueden llegar a tener alguna duda en los bienes sustitutos y demás, pero vean el efecto de sustitución, efecto de ingreso, véanlo bien con el libro, cualquier cosa me preguntan. ¿Cuántos minutos van? 22. La oferta. Ofrecer es tener la intención de vender, estar dispuesto a ello, mientras que vender es hacerlo realmente. La oferta refleja las intenciones de venta de los productores. ¿Se entiende lo que es la intención cuando hablamos la intención de vender y efectuar la venta realmente? Bueno, la cantidad ofrecida de un bien es a la que los vendedores quieren y pueden vender. La tabla de oferta muestra las distintas cantidades de un bien que los productores desean ofrecer para cada precio. La ley de oferta expresa la relación directa que existe entre el precio y la cantidad ofrecida. Al aumentar el precio, se incrementa la cantidad. Este es el efecto inverso al que tiene la demanda, ¿no? Porque la curva es para el otro lado. Ahora lo vamos a ver en un caso práctico. La curva de la oferta es la representación gráfica de la relación entre el precio de un bien y la cantidad ofrecida. Al trazar, acá hay que hacerle achicarle el espacio. Al trazar la curva de oferta de un bien, suponemos que se mantienen constantes todos los demás factores distintos del precio que pueden afectar la cantidad ofrecida, tales como los precios de los factores utilizados en la producción. Bueno, bien. Acá vemos la curva. La curva de oferta aumenta el precio y aumentan las combinaciones con las cantidades ofrecidas, ¿sí? La función de oferta establece la cantidad ofrecida de un bien, periodo, un tiempo concreto. Depende del precio de ese bien, depende de los precios de los otros bienes, de los factores productivos, que el libro lo simboliza con R. Los símbolos, acuérdense qué son, no la letra, porque depende qué libro es la letra que te ponen. La Z sería la tecnología y la H sería el número de empresas en el mercado. Vamos a ver cómo varían. Acá está otra vez la curva de oferta en sus desplazamientos. Efectos sobre la curva de oferta de las variaciones de las variables que inciden en la oferta. Precio del bien, precio de los factores, precio de los factores, la tecnología y el número de empresas.
¿sí? Si aumenta la tecnología, se supone que aumenta la oferta porque va a tener mayor capacidad para producir determinados elementos que hagan a la oferta, ¿no? Los números de las empresas, si aumenta, si tengo 10 empresas que fabrican 20 elementos, si aumenta el número de empresas, voy a tener 30 y se supone que van a fabricar muchísimo más de lo que venían fabricando. Después hay que hacer las combinaciones con la demanda. Que se produzca no implica después que se venda, ¿no? El precio de los factores tiene una incidencia negativa. Si aumenta el precio de los factores que forman parte, si yo tengo una panadería, quiero vender pan y me aumenta la harina, va a incidir en forma negativa a la hora de la producción. Generalmente no pasa eso porque lo trasladan al precio de venta. Acá está el detalle. Disculpen que me dio sueño, acá está el detalle de lo que hablábamos recién. Precio de los factores productivos. Si por ejemplo hubiera una reducción en el precio de los fertilizantes, los agricultores estarían dispuestos a producir más cereales. En términos gráficos, este deseo de producir más para cualquier nivel de precio implica un desplazamiento de la curva de oferta hacia la derecha. Estamos hablando de reducción, ¿no? Yo les di un caso de aumento. Dice que si disminuye el precio de los factores productivos, aumenta la oferta. Yo le hablé el caso contrario. Si aumentaba la harina, tenía menos capacidad de producir pan. Precio de los bienes relacionados. Si el precio del maíz disminuye, es probable que los agricultores reduzcan la producción de este cereal y decidan, por ejemplo, dedicar una mayor parte de sus tierras al cultivo de cebada o a la soja. Todo el mundo se dedica en Entre Ríos, en la Argentina, a la soja porque tiene mayor rentabilidad que el resto, ¿sí? Y eso es ahí donde el Estado tiene que regular porque se requiere para un mercado interno abastecido y potente el cultivo de todos los otros elementos también, de los otros cereales, trigo, maíz. En este caso la curva de la oferta de cebada se desplaza hacia la derecha, ¿sí? Por aumento del maíz. Me dedico a otro elemento, o decir la soja, y en consecuencia se reduce por reducción del precio del maíz. La tecnología, una mejora en la tecnología puede contribuir a reducir los costos de producción e incrementar los rendimientos. Es lo que hablamos hoy, lo mismo que en el número de oferentes. Los ejemplos de desplazamiento de la curva de la oferta: mejora la tecnología, la oferta hacia la derecha aumenta. Si aumentan los salarios, ¿sí? Hay un efecto de disminución de oferta, se supone. Lo que pasa ahí es que aumentan los salarios y el aumento de ingreso aumenta la demanda. Entonces, para una misma oferta resulta insuficiente esa oferta que tenemos porque aumentó la demanda. Disminución de los tipos de interés. Tenemos un desplazamiento hacia la derecha. Aumento de los precios de materias primas, lo que hablamos recién, los factores de producción. Si aumentan los factores de producción, disminuye la oferta. Aumento del número de empresas, aumenta la oferta. Expectativa de aumento de precio, disminuye la oferta. Buen tiempo, aumenta la oferta. Mal tiempo, disminuye la oferta. Eso tiene que ver con los que están supeditados a las inclemencias climáticas. La oferta y la demanda, el equilibrio de mercado. Bueno, el equilibrio de mercado se da cuando convergen el precio de equilibrio con la cantidad de equilibrio, ¿no? Precio y cantidad de equilibrio. Y después tenemos situaciones de excedente y situaciones de escasez, que ahora la vamos a ver con mayor detalle. Hay excedente cuando hay un exceso de oferta, ¿sí? La oferta en este margen supera a la demanda. La demanda es esta, la oferta es esta. Y escasez cuando hay un exceso de demanda. Tengo más demandante de lo que me ofrecen. Este margen
es un margen de escasez. La oferta y la demanda del equilibrio. Para que un precio máximo sea relevante debe ser inferior al equilibrio, ¿sí? Y para que un precio mínimo sea relevante debe ser superior al equilibrio. Eso tienen que tenerlo en claro y acá lo vemos. Un precio máximo que no es relevante, para que no se confunda, vamos a ver el que es relevante. El precio, este es el punto de equilibrio, el precio máximo, y esto es pregunta de examen siempre, se da en un escenario de escasez cuando la demanda es mayor a la oferta y el precio máximo siempre está por debajo del punto de equilibrio. Un precio mínimo que es relevante se da en esta situación, en una situación de excedente donde la oferta es mayor a la demanda y por consiguiente el precio mínimo siempre va a ser superior al punto de equilibrio. Terminamos, por lo que veo. Bueno, acá llegamos al final. A ver cuánto nos demandó. 31 minutos. Esta noche hacemos el vivo. No sé si van a alcanzar a ver esto porque ahora yo lo tengo que subir a YouTube y compartirlo con ustedes. Si no, lo podemos, bueno, quedo abierto para cualquier tipo de consultas. Esta noche mismo voy a subir la guía de preguntas de la unidad 2 para que ustedes ya tengan material para ir viendo y puedan ir siguiendo esta unidad. Y la semana que viene voy a incorporar el trabajo práctico de la unidad 2. Me van avisando si están muy colapsados, pero me parece que la llevamos bastante bien. Les mando un abrazo gigante.